Capítulo 2. Encuentros fuera del cuerpo. Cualquier tecnología suficientemente avanzada no se distinguirá de la magia. Arthur C. Clarke. Anotación en mi diario del 21 de febrero de 1985. Entré en el estado vibratorio y sentí que oleadas de energía fluían por mi cuerpo. Era una sensación tranquilizadora que irradiaba de lo más profundo de mi ser. Mientras me concentraba en los cambios vibratorios, sentí que me recorrían impulsos de energía y una singular sensación, como si unas manos estuvieran acariciando mi cuerpo. Al principio me sorprendí, pero la sensación era agradable, una vez que me hube acostumbrado a ella. Las oleadas de energía parecían aumentar y disminuir en una secuencia rítmica, y sentí cómo me volvía cada vez más ligero hasta que me separé por completo de mi cuerpo. Sentí el sutil roce de las manos que me recorrían desde las plantas de los pies y ascendían por todo mi cuerpo. Cada contacto creaba oleadas de energía que resonaban en mí. Sentía que mi frecuencia vibratoria interna se ajustaba a un nivel nuevo y capté que la persona que estaba junto a mí efectuaba una especie de trabajo energético sobre mí. Durante más de 20 minutos las corrientes de energía se desplazaron y fluyeron en forma sistemática por mi cuerpo no físico. Mi cuerpo y mi mente parecían resonar con aquellas oleadas de energía y una abrumadora sensación de paz y unidad inundaba todo mi ser. Luego, las oleadas de energía se disiparon lentamente y volvieron mis sensaciones físicas. Las preguntas se desbocaban en mi mente. ¿Qué era aquello? ¿Qué finalidad tenía? ¿Qué entidad o entidades me habían tocado? Una cosa era cierta, después me sentí notablemente ligero y etéreo durante varias horas. Sentía que mi cuerpo vibraba a una frecuencia más elevada o más delicada. Tenía la fuerte sospecha de que mi ser no físico acababa de experimentar un ajuste vibratorio o de frecuencia. Solo alcancé a imaginar que tal vez necesitaba ese ajuste para ampliar o mejorar mis exploraciones no físicas. Aunque nadie se comunicó conmigo, supe que el proceso era un ajuste energético importante, necesario para mi desarrollo personal. También comprendí que las sensaciones energéticas eran completamente diferentes de lo que experimenté durante la fase vibratoria antes de la separación. A medida que las manos me tocaban, percibí una intensa sensación de dirección y propósito. Sospeché que una entidad, o tal vez dos, trabajaban sobre mí. Como quiroprácticos invisibles, parecían saber exactamente lo que hacían. Cada contacto alteraba mi frecuencia vibratoria interna en un punto específico dentro de mi cuerpo no físico y creaba oleadas de energía que resonaban en lo más profundo de mi ser. Aunque al principio me sorprendió, fue una experiencia absolutamente disfrutable que estuve seguro de que ocurriría de nuevo. 5 de diciembre de 1986. Me acosté en mi cama visualizando el salón y repitiendo en silencio "ahora estoy fuera de mi cuerpo" durante unos 15 minutos. Después que me venció el sueño, sentí las vibraciones y espontáneamente giré fuera de mi cuerpo. Llegué al suelo y abrí los ojos. Lo veía todo borroso y me sentía muy pesado y desincronizado. Me arrastré unos metros y dije en voz alta: "Soy ligero como una pluma". Recibí una súbita descarga de energía y al instante me sentí más ligero y pude ponerme en pie. Mientras me alejaba de la cama mi visión seguía siendo débil, por lo que pedí claridad. Mi visión se enfocó e inmediatamente atravesé caminando la pared de la habitación y llegué a un brillante ambiente verde. Al mirar en derredor, comprendí que estaba en una pradera. Me intrigó el súbito cambio de ambiente y espontáneamente dije en voz alta: "¿Por qué estoy aquí?". De pronto, sentí la presencia de alguien a poca distancia y una serie de vívidas imágenes colmaron mi mente. Has aumentado tu frecuencia vibratoria al pedir ligereza y de nuevo cuando solicitaste claridad. Has entrado a un entorno de frecuencia más alta, que está muy cercano al físico. Me asombró la claridad de las imágenes que se plasmaron en mi mente. Es difícil de describir, pero eran representaciones visuales de ideas, no palabras. La comunicación era mucho más directa y precisa que las palabras. Comprendí su significado y busqué su origen.
Sentía la radiación energética de alguien que estaba directamente frente a mí, pero no veía nada. Otro flujo de imágenes llegó a mi mente. Soy un viejo amigo que observa tu progreso. Las imágenes despedían sentimientos de calidez y amistad. Me sentía tranquilo y pedí con firmeza. Quiero verte. Observé absorto mientras aparecía el brumoso contorno de una imagen. El transparente holograma de un hombre se solidificaba frente a mí. Tenía cabello oscuro, una barba recortada y usaba una larga túnica morada. Medía aproximadamente 1,80 m y de su rostro irradiaba una amplia sonrisa. Al principio, me asombró la realidad de su rápida materialización, pero pareció captar mi incomodidad y una serie de imágenes tranquilizadoras aparecieron en mi mente. No debes temer. Tú y yo somos viejos amigos. Percibí su amistad y me tranquilicé. Mientras lo observaba, parecía que se alegraba de verme. Conocía mis pensamientos y respondía a las preguntas que llenaban mi mente. Soy como tú. La única diferencia es que no tengo un vehículo físico. Somos amigos desde hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos en numerosos proyectos internos. Tú y yo hemos explorado mucho más allá de la segunda membrana. Ahora estás explorando la región densa de nuevo. Tienes una extraña fascinación por lo físico, cosa que no comparto. Hizo una breve pausa mientras se ordenaban mis preguntas. Actúo como uno de tus guías. Varios seres distintos te apoyan en diferentes aspectos de tu vida. En cierta forma, cada uno de ellos es un especialista en un área específica de la existencia. A ti y a mí nos encanta la exploración interna y estoy aquí para ayudarte en esa parte de tu vida. Tu conclusión es correcta. Un guía nunca debe interferir en el desarrollo personal del individuo. Sabemos que no debemos dejarnos ver, a menos que nos soliciten apoyo. Incluso entonces, debemos valorar la situación y sus consecuencias antes de actuar. Mi mente desbordaba con preguntas. El ser que estaba frente a mí parecía comprender y prever mis pensamientos. Sus tranquilizadoras imágenes explicaban preguntas concretas mientras continuaba. Cada persona que se enfrenta a una experiencia extracorporal o cercana a la muerte tiene un guía presente durante ella. La ayuda siempre está disponible, pero debe solicitarse. No hay nada que temer, pero muchos todavía no saben que sus ideas forman su realidad. Como ya sabes, esto sucede al instante. El resultado puede ser sorprendente para el explorador novicio. Casi todos tienen poco control sobre sus pensamientos. Después de una breve pausa, continuó. Tal como estás aprendiendo, el control y la concentración en las ideas son absolutamente esenciales. Sobre todo cuando exploras más profundamente el interior del universo. Tu control ha mejorado, pero todavía tienes temores que superar. Sentiste temor cuando me hice visible. Supe que tu campo de energía tembló y estuviste a punto de volver a tu cuerpo. Recuerda esto siempre. Cuando conquistamos nuestros temores, obtenemos nuestra liberación. Muy pronto, confrontarás tus temores en otras maneras, tanto en el cuerpo denso como en tus cuerpos de frecuencia más alta. Cada experiencia servirá para un propósito. Cada obstáculo es una bendición oculta. En ese instante regresé a mi cuerpo físico y abrí los ojos. Sentía que me preparaba para algo, pero no tenía ni idea de qué pudiera ser. Sentí una curiosa amistad con este hombre. Capté sus intenciones positivas y, de algún modo, me sentí mejor preparado para afrontar lo desconocido. Sus últimas imágenes reaparecían en mi mente. Cada obstáculo es una bendición oculta. No pude evitar preguntarme si se refería a mi pasado o me preparaba para el futuro. Mientras repasaba esta experiencia, no pude menos que observar ciertas semejanzas entre mi amigo no físico y el guía descrito en los libros de Paul Twitchell. Aunque parecidos, no me parece probable que fueran la misma persona. Con el tiempo, he conocido varios exploradores extracorporales que me han descrito un guía no físico de aspecto similar. Desconozco la razón de esto, pero me pregunto si el concepto que tenemos de un guía o ser no físico puede influir en lo que experimentamos cuando salimos del cuerpo.
3 de enero de 1987. Sentí las vibraciones y me elevé. Estaba de pie en mi habitación. Al mirar lo que me rodeaba, vi que los objetos eran similares, pero no idénticos. Los paneles de madera y las paredes eran diferentes a los de mi hogar físico. Me acerqué a la puerta y la atravesé. Al instante estuve en un ambiente nuevo. Una mujer que me pareció conocida se acercó a mí. Era alta, tenía largos cabellos castaños y una mirada chispeante. Se acercó sonriente y me dijo: «Te extrañé». En forma espontánea le respondí: «Yo también». Me besó y tomó mis manos cariñosamente. De repente, estábamos en otro lugar. La esplendorosa escena de un parque se hizo nítida. Estábamos en pie a la orilla de un estanque cristalino de color azul verdoso. Todo lo que nos rodeaba, los árboles, el césped, el estanque, estaba vibrantemente vivo. Cuando miré a la mujer, una intensa sensación de amor se inflamó en mí. Fijó su mirada en mí y tomó mis manos. «¿Viajas mucho? ¿Te necesito aquí?» La acerqué a mí. «Ahora estoy aquí». Su rostro y su cuerpo parecían brillar como 10.000 puntos de luz. Nos besamos y una descarga de energía inundó mi mente. Nuestros cuerpos y nuestras mentes se acercaron en una intensa explosión de energía pura y de alegría. Nuestras ideas se fundieron y se tocaron en 1000 maneras sutiles. Me hundí en su mente y nos volvimos un solo ser. El éxtasis que experimenté está más allá de las palabras. Por primera vez, me sentí completo y pleno. Pensé: «Dios mío, no quiero que esto termine». Con un sobresalto, volví a mi cuerpo. Todo mi ser parecía vibrar en un nivel más ligero y fino que jamás había conocido. Incluso mi cuerpo físico se sentía distinto, más brillante, más ligero y con más energía de la que yo alcanzaba a concebir. Me acosté en la cama y disfruté las oleadas de energía que fluían por mi mente y por mi cuerpo. Aquellas sensaciones duraron varios minutos. Me quedé quieto y disfruté cada momento. Durante muchas semanas estuve analizando el significado de esta experiencia. ¿Así era el sexo en el mundo interior o era aquello una unificación de mi mente consciente con un aspecto más elevado de mí mismo? Sentía que debía conocer la respuesta, pero no pude lograrla. 15 de octubre de 1988. Repetí las afirmaciones usuales: «Estoy fuera de mi cuerpo», mientras me quedaba dormido. A los pocos segundos estaba flotando encima de mi cuerpo y me dirigí al pie de la cama. Por costumbre dije en voz alta: «Claridad». Al instante mi conciencia se aclaró y espontáneamente pensé en explorar. Percibía movimientos rápidos mientras estaba de pie en un patio magnífico que prácticamente era un parque. Cuando enfoqué la vista, observé una docena de personas paseando en bicicleta y patinando. El patio tenía el tamaño de un campo deportivo, varios árboles grandes y un muro de piedra de 2,5 metros de altura. Observé que una mujer empujaba un carrito de bebé y 2 niños se lanzaban una pelota. Todo el ambiente era tranquilo y relajado. Me interesó en especial el carrito. Nunca había visto un infante estando fuera del cuerpo. Para mi sorpresa, una sonriente niña pelirroja de unos 12 años se acercó patinando y me preguntó: «¿Eres nuevo aquí, verdad?». Le respondí: «Me parece que sí». Súbitamente comenzó a llover y todos en el patio buscaron abrigo a la carrera. Me asombró. En 15 años, nunca había presenciado cambios climatológicos estando fuera del cuerpo. La niña se me quedó mirando y me señaló un refugio bajo un árbol. «Venezuela, vamos allí». No podía creer lo real que parecía la lluvia. Aunque disfrutaba sentirla escurriendo por mi cara, me pregunté si todos habían elegido este ambiente. Por curiosidad, concentré mi atención en detener la lluvia. La niña me miró como si estuviera loco. «¿Qué haces?». «Detengo la lluvia». Al instante la lluvia cesó. La niña seguía mirándome y me preguntó: «¿Eres viajero?». Sentí un ligero tirón en el centro de mi espalda y supe que tenía que regresar. «Debo irme». La niña parecía muy decepcionada y me dijo: «¿Volverás?». Mientras la miraba, volví a mi cuerpo físico.
La sensación hormigueante se desvaneció mientras volvían mis sentidos físicos. Al abrir los ojos, apareció en mi mente el rostro de la niña con gran claridad. Por alguna razón desconocida, la extrañaba. Sentía que la conocía, pero no recordaba cómo ni de dónde. Fue muy frustrante porque yo sabía que había una conexión entre nosotros. Durante algún tiempo, comprendí que las coincidencias no existen. También me intrigaba su pregunta. ¿Eres viajero? 16 de septiembre de 1989. Mientras me quedaba dormido, repetí mi acostumbrada afirmación: estoy fuera de mi cuerpo 30 o 40 veces. Con toda mi voluntad, me concentré y sostuve la afirmación como mi último pensamiento consciente antes de dormirme. Me desperté con una ligera vibración y una sensación de rápido movimiento. En pocos segundos, estaba en pie en un estacionamiento de varios niveles. En la distancia, alcanzaba a ver rampas que subían y bajaban. Al mirar alrededor, una visión singular atrajo mi atención. Un resplandeciente automóvil nuevo, medio enterrado en un montón de basura. Aquello era tan extraño que me intrigó. Me pregunté, ¿quién haría esto con este precioso coche? Por alguna razón, sentí la abrumadora necesidad de mirar en su interior y comencé a retirar basura de las ventanas y las puertas. Mientras trabajaba, comprendí que me enfrentaba a una labor titánica. No obstante, continué retirando puñados de basura de las ventanas. Por fin, una ventana quedó limpia y yo atisbé hacia el interior del coche. En lugar de un interior normal, veo una radiante luz blanca. Una luz que parecía llena de energía y de vida. Sentí una intensa conexión con aquella luz y una irresistible necesidad de abrir la puerta del coche. Con gran determinación, mis manos seguían apartando basura y lentamente otra ventana quedó limpia. Sin darme cuenta, un automóvil conducido por un joven se detuvo junto a mí. Inmediatamente percibí que nos conocíamos bastante bien, pero no recordaba de dónde ni de cuándo. Me sonrió y me habló. «Tienes mucho trabajo por delante». Sorprendido por su presencia, asentí y me acerqué a su vehículo. «¿Podrías ayudarme?». Pareció que le divertía mi petición y contestó. «Cada uno de nosotros debe liberarse a sí mismo». Sus palabras resonaron en mi mente y, al instante, regresé a mi cuerpo físico. Mis sentidos físicos retornaron mientras valoraba la experiencia. Más que nunca, comprendí que mi mente interpretaba mis experiencias fuera del cuerpo con base en mis conceptos, símbolos e imágenes físicas actuales. Era evidente que una parte superior de mí mismo organizaba mis experiencias de una manera adecuada para mi comprensión actual. Reconocí y comprendí la imagen de esta experiencia, pero me preguntaba si era necesaria. En mi mente, la experiencia estaba clara. Yo luchaba por liberar a mi yo energía interno, a mi alma. La basura representaba todo lo negativo que había hecho y aceptado durante años. Fijaciones, temores, límites, todos los atributos y sentimientos negativos que pretendía eliminar. Mi basura personal limitaba, bloqueaba y restringía a mi alma y no la dejaba brillar. No pude evitar preguntarme qué habría sucedido si yo hubiera pedido ver el origen de la energía representada por la forma. Por primera vez, comprendí que muchas de las formas que había observado fuera del cuerpo fueron creadas para mi beneficio. Se manifestaron para mi comprensión. Era obvio que nuestras mentes están condicionadas para reaccionar ante las formas, no ante la energía pura. Cada vez se hacía más evidente que mi mente o mi alma creaba las formas externas que yo percibía para enseñarme lo que necesitaba saber. Entonces me sentí preparado para ver la realidad existente tras las formas. La siguiente ocasión, iba a pedir ver la energía pura y real, existente tras todas las formas que percibía. 24 de enero de 1990. Sentí las vibraciones y me alejé de mi cuerpo físico. En pocos segundos estaba en pie en la puerta de mi habitación. La fuerza de la costumbre me hizo pedir claridad y guía. De repente, sentí un intenso movimiento interno y en segundos me encontré a la entrada de un enorme edificio de piedra.
El tamaño y la forma del edificio no se parecían a nada de lo que yo conocía. La estructura se extendía hasta el horizonte y parecía muy antigua. Frente a mí había un conjunto de puertas de madera y latón de unos 4 metros de altura. Al entrar, observé una sala abierta que conducía a una interminable serie de corredores. Atravesé el área abierta y entré al corredor más cercano. Me rodeaban enormes salones repletos con formas que parecían todas iguales. Aunque al examinarlas con detenimiento, me di cuenta que los objetos eran ligeramente diferentes. Parecían una progresión, o una evolución, del mismo objeto. En otra sala había cientos de juguetes, cada uno con una forma y una estructura ligeramente diferente. No me interesaban los objetos y avancé por un extenso pasillo. Comprendí que estaba en un área vacía y en desuso. Frente a mí había maderos que bloqueaban una puerta doble. Usando toda mi fuerza, hice a un lado los maderos y abrí la puerta. Tras la puerta había una especie de sala de motores o con máquinas eléctricas de algún tipo. Directamente enfrente había un motor inmenso, con una altura como de 3 pisos y el tamaño de un campo de fútbol. Un tanto confuso, dije en voz alta. ¿Qué representa esto? Una corriente de vivas imágenes apareció en mi mente. Esta es la fuente de energía de las formas que ves. Tu mente intenta relacionarse con los conceptos que puede comprender. La energía verdadera no tiene forma. El motor desapareció de mi vista y una vigorizante sensación de energía pura irradió frente a mí. Al enfocar la vista, observé ondas de luz que emanaban de un solo origen. Mientras la miraba, la luz se volvió cegadora. Una parte de mí quería alejarse, pero no lo hice. Sentí como si un incendio estuviera consumiendo las capas externas de mi ser. Mis viejos conceptos, creencias, suposiciones y conclusiones eran incinerados por la intensidad de la luz. No aguanté más y grité, ¿qué es esto? Al instante, me sentí atraído hacia la luz. Mi mente rebosaba al comprender que me fundía con una parte más grande de mí mismo. Súbitamente comprendí que yo era el motor de mi vida, que era la fuerza creativa existente en mi interior. Me di cuenta de que me había separado de mí mismo. Durante varios minutos, la luz y yo fuimos uno. Sentí una inmensa paz y una conexión que nunca antes había conocido. Por primera vez comprendí que podía crear todo cuanto quisiera. Mi poder creativo estaba más allá de mi comprensión. Entonces supe que yo mismo me limitaba con las ideas y nociones que había aceptado, y reconocí que debía liberar todos mis límites, temores y expectativas. Una profunda fuerza interior me recorrió mientras gritaba dentro de mí. Recordaré esto. Al momento, volví a mi cuerpo físico. Mientras recuperaba mis sentidos físicos, repasé la experiencia y comprendí que podía recordar todo con detalle, pero sentía una intensa separación. Extrañaba la sensación de unidad, de unión. Acostado en mi cama supe que había experimentado una parte más extensa de mí mismo. No importa que lo llamemos nuestro yo superior, nuestra mente creativa o nuestra alma. Pero tuve la absoluta seguridad de que esa parte de mí tenía un total acceso a todas las respuestas. Por alguna razón sabía que el enorme edificio era como un museo, tal vez era un registro viviente de todas las formas, o incluso de todas las cosas que llegarían a hacerse. Comprendí que mi mente interpretaba las formas que presencié en relación con mi entorno físico actual. Tardé bastante en comprenderlo, pero por fin aprendí que lo importante no son las formas que vemos, sino lo que representan. Esto me pareció un avance importante. Por extraño que parezca, tuve la fuerte sospecha de que lo mismo ocurría con el mundo físico que nos rodea. 6 de febrero de 1990. Me quedé dormido sin aplicar mis técnicas, pero desperté a la 1 de la mañana en la etapa vibratoria. Me senté rápidamente en mi cuerpo físico y miré a mi alrededor. Me sorprendió ver a un hombre junto a mi cama examinando mi diario. Al verme sentado, dio un paso atrás. Me enfureció su presencia y le grité, ¿quién eres? Se alejó de mi cama, confuso y atemorizado por mi presencia. Era un hombre obeso, de mediana edad, con el cabello corto y sin afeitar,
como de 1,70 m de estatura. Siguió alejándose de mí mientras aumentaba mi furia. ¿Quién diablos eres? Una combinación de furia y temor explotó en mí, mientras gritaba. Lárgate de aquí, fuera de aquí. Se dio la vuelta y salió corriendo de mi habitación y al instante regresé a mi cuerpo. Seguí gritando en mi cuerpo físico mientras regresaba y mis gritos despertaron a mi esposa. Impresionado, me senté y miré a mi alrededor. Me tranquilicé poco a poco y repasé la experiencia. Comprendí que mi reacción fue exagerada, pero la visión de este extraño en mi habitación provocó una respuesta autodefensiva. No pude dormir el resto de la noche, preguntándome quién era aquel hombre. Por más que lo intentaba, no podía identificar su rostro. Parecía tener mucho interés en lo que había escrito. Sospeché que me espiaba. Es probable que lo haya atemorizado más que a mí. Después de pensarlo un poco, concluí que muy probablemente era uno de los millones de habitantes de la primera dimensión de energía. Era posible que sintiera curiosidad sobre mis experiencias extracorporales y simplemente estaba revisando. No pude evitar preguntarme con cuánta frecuencia nos visitan habitantes de otras dimensiones. Además, me puse a analizar seriamente nuestros conceptos de privacidad. Sospechaba que esta experiencia contenía algo más de lo que yo alcanzaba a comprender. 14 de marzo de 1991. Sentí las vibraciones y me dirigí a la puerta. Pedí claridad. Mi conciencia era muy buena e instintivamente expresé en voz alta. Avanzo hacia el interior. Durante varios segundos, sentí un intenso movimiento interno que luego cesó abruptamente. Todo mi ser estaba inmerso en una maravillosa luz líquida. Me sentía completamente tranquilo y a gusto. Me rodeaba una cálida sensación de amor total. Cuando me concentré, todas mis preguntas se aclararon al instante. Una simple petición colmaba mi conciencia: necesito ver mi vida. Inmediatamente aparecieron ante mí imágenes muy nítidas. Una serie de imágenes tridimensionales se plegaba y se desplegaba. Cientos, miles y después cientos de miles de imágenes entraron en mi visión. Supe instintivamente que todas las imágenes eran mías. Me concentré en una y la imagen cobró vida. Yo era un niño que usaba una túnica y sandalias. Los suelos y los muros eran de piedra y mármol. Era yo hace 2000 años. No estaba sorprendido ni impresionado, simplemente parecía saberlo. Igual que un recuerdo olvidado durante mucho tiempo, este momento en el tiempo pasó brevemente ante mí. Dirigí mi atención a las otras incontables imágenes que cobraban vida. Todas eran mi vida. Algunas en la Tierra, otras ocurrieron en áreas no físicas del universo. Mientras observaba estos sucesos, parecían cobrar sentido. Cada suceso, cada vida, fue un paso necesario. Cada uno consiguió un propósito específico. Como las piezas de un rompecabezas, cada imagen cayó en su lugar, cada una contribuyó al total. Cada imagen, cada experiencia, era necesaria para alcanzar la suma de lo que soy en la actualidad. De repente, me abrumó la magnificencia y la sabiduría de todo lo que observaba. Lo bueno y lo malo, los triunfos y las derrotas. Las numerosas debilidades y fallos, así como las ocasionales virtudes. Fui consciente de que presenciaba mi evolución a través de miles de años de vida. Cada vida individual era un paso, una experiencia de crecimiento. Cada vida se apoyaba en la anterior. Una sensación de alegría me inundó cuando comprendí que las dificultades y la adversidad eran necesarias. Cada desafío era una importante situación de aprendizaje, un ambiente creado especialmente para mi desarrollo. Capté la sabiduría de todo eso. Yo era el alumno y el maestro. El escritor, el productor y el actor de mi vida. Una comprensión interna me inundó. La única forma de conocer y comprender algo era experimentarlo uno mismo. Lo demás es solo teoría y especulación. La sorprendente verdad se hizo evidente: la vida física era una escuela interactiva, un territorio implacable para aprender a desarrollar nuestras almas. Fascinado, tenía mi vida ante mí.
Incontables años y experiencias contribuyeron a lo que ahora soy. El tiempo necesario para crecer no es lo importante. Me di cuenta de que soy inmortal y que el tiempo no cuenta. Como alma, como conciencia pura, necesito un elemento artificial como el tiempo para registrar el cambio. Como alma, no envejezco ni me deterioro. Solo aumentan mis conocimientos y mi experiencia. Cada exploración en la materia aumenta mi conocimiento. Cada viaje físico hace que vea y aprecie mejor la vida. Cada experiencia física es una oportunidad para desarrollarme y crecer, la oportunidad de expresar mis cualidades internas de amor, humildad, paciencia y fortaleza. Me tranquiliza la sencillez de todo. Es perfectamente comprensible. La experiencia genera sabiduría. El tiempo no cuenta. En lo más profundo conservamos un registro permanente de cada experiencia. Cada suceso, cada momento, se registra en nuestra mente subconsciente. Mientras veía las imágenes de mi vida, comprendí que los sucesos físicos solo eran una pequeña parte del total. Vivo en incontables formas distintas, en mundos infinitos. Una sensación de compasión me recorrió mientras reconocí el propósito de todo. Todo el universo, físico y no físico, era una escuela para que se desarrollaran las almas. Vi claramente escuelas dentro de escuelas, dimensiones dentro de dimensiones, todas funcionando como un ambiente adecuado para el aprendizaje interactivo. Cada nivel de energía del universo tiene un propósito específico. Cada uno representa diferentes desafíos y oportunidades para el crecimiento, para la evolución. La sensación de propósito y orden se aclaró. Presencié la evolución de la conciencia, de mí mismo, durante eones de tiempo. Mi conciencia desbordaba amor y gratitud. Por primera vez en mi vida, todo lo que me rodeaba tenía sentido. En ese instante regresé a mi cuerpo con una cálida sensación de amor y conocimiento procedente de todas las células de mi ser. Por primera vez, comprendí mi propósito y mi razón de ser. En cada experiencia extracorporal, continué examinando las formas no físicas que encontraba. Al principio, parecían imágenes holográficas con sustancia. Al revisarlas con atención, descubrí que eran tan reales y sólidas como la materia física. Estos objetos no físicos parecían hechos de una matriz de energía luminosa en lugar de energía molecular. Durante años, no capté las implicaciones, pero a medida que continuaron mis experiencias, comencé a comprender que toda la vida, física y no física, estaba interconectada. Además, descubrí que todos los objetos físicos que nos rodean existen en múltiples frecuencias. Todo lo que nos rodea existe además en una dimensión paralela, no física, del universo. Aunque nuestros ojos solo perciben el resultado molecular denso de la energía, la materia prosigue en una continuidad de energía no física más allá de nuestra vista. Cada forma es independiente de lo físico, aunque está conectada con lo físico por su frecuencia interna, igual que las partículas y las ondas de luz se interconectan como una sola unidad de energía. La materia existe como una continuidad de energía que se extiende mucho más allá de los pobres límites de nuestra visión física. Es importante comprender esto porque explica la existencia íntima de todas las formas y sustancias, observadas a través del interior no físico del universo. También explica la naturaleza multidimensional de todo lo que observamos cuando estamos fuera del cuerpo. Por ejemplo, cuando observamos la luz física, solo percibimos una pequeña parte de todo el espectro electromagnético. No obstante, cada uno de nosotros está inmerso en un mar de frecuencias de radiación. Rayos X, rayos infrarrojos, ondas de radio y microondas. Igual que la luz visible solo representa una pequeña fracción del espectro de las ondas electromagnéticas, así la materia visible solo es una pequeña parte de todo el universo de energía, que tiene múltiples dimensiones frecuencias. La inmensa mayoría del universo no está basada en las partículas, como supone la ciencia actualmente, sino en las frecuencias. Las partículas físicas de la materia son simplemente el resultado denso de algunas frecuencias ondas de energía no física. Igual que la luz visible no es solo una partícula de energía,
sino una onda que exhibe temporalmente un comportamiento de partícula. Del mismo modo, nuestro universo físico no es simplemente energía molecular, sino una continuidad de frecuencias energéticas que se extienden hasta lo más profundo del universo multidimensional. Resumiendo, todos los objetos y todas las formas de vida tienen una naturaleza multidimensional. Todo cuanto nos rodea es multidimensional y existe simultáneamente en diferentes frecuencias de energía. Todas estas dimensiones energéticas coexisten en el mismo espacio y tiempo, como las ondas de radio, las microondas, los rayos X y la luz visible existen juntos a nuestro alrededor, cada uno dentro de su propia banda de frecuencia. 12 de abril de 1991. Me introduje en el estado vibratorio y me dirigí hacia la puerta de la habitación. Como no enfocaba bien, dije, claridad. Y mi visión mejoró inmediatamente. Al salir de la habitación me detuve y decidí explorar hacia adentro, en lugar de recorrer mi casa. Espontáneamente expresé, avanzo hacia adentro. Al momento, sentí un intenso movimiento interior que duró varios segundos, como si me atrajera un vacío en el espacio. La sensación de movimiento se detuvo abruptamente y me encontré en pie delante de una casa frente al mar. Esta se elevaba a unos 3 metros del suelo, sostenida por pilares de madera de 30 centímetros de grueso. Mi visión era todavía borrosa, así que volví a pedir claridad. Al enfocar la vista con más claridad, pensé entrar en la casa. Casi al instante estuve dentro. En ella todo me parecía familiar. Me sentía muy a gusto y, por alguna razón, estaba absolutamente seguro de que ese era mi hogar no físico. La pared que daba al océano era de vidrio. Cuando me acerqué, noté que las esquinas estaban curvadas como plástico. Parecía un hogar del futuro, lleno de cosas del pasado. Todos los muebles, los cuadros y las alfombras parecían antiguos. Cuando la busqué, vi mi mecedora con una cabeza de león tallada orientada hacia el mar. Me di cuenta de que ese podía ser mi hogar en el futuro. No supe si sería mi futuro físico o un futuro posible después de mi muerte, pero en ese momento estuve seguro de su realidad. Me sentía tan a gusto que me acerqué a la pared de vidrio y me asomé al océano. Su sonido era magnífico. En lugar de rompientes estruendosas había una intensa armonía rítmica, como una canción. Escuché con atención, intentando reconocer la melodía. Instintivamente, abrí la puerta y me quedé en pie en una enorme terraza con una vista magnífica hacia el mar. La música de las olas tenía una belleza casi hipnótica. El sonido parecía atravesarme. Resonaba en lo profundo de mi cuerpo y de mi mente. Cuesta describirlo, pero el mar parecía irradiar amor. Mientras la música me recorría, sentía las vibraciones de la canción como caricias. Al mirar el océano, me sorprendían los cambiantes colores de las olas, como nunca antes las había visto. Matices tornasolados se combinaban para formar interminables ondas de vívidos colores imposibles de describir. Millones de tonos cambiando y combinándose para formar una exhibición de luces de indescriptible belleza. Mi mente se perdió en las vibraciones y la canción del océano. Me sentí completamente en paz, todo mi ser resonaba con la música de la canción. Necesitaba fundirme con el océano, pero en mi interior tenía miedo de ahogarme. De pronto fue evidente mi indecisión y me di cuenta de mi temor. Pensaba que había superado mis temores, pero entonces resultó obvio que tenía bastante trabajo por delante. Cuando me puse a analizar esto, volví a mi cuerpo. Las sensaciones de adormecimiento y hormigueo se desvanecieron rápidamente mientras recordaba la experiencia. Comprendí que era la segunda vez que estaba en esa casa. En la primera asistí a una reunión con varias personas. Sentía que la casa era mía y me pregunté si era allí donde había vivido antes de nacer físicamente. Me puse a pensar en el mar de color y música. Sospechaba que era el modo como mi mente interpretaba algo que estaba más allá de mi comprensión. Solo presentía que era el mar de la conciencia o una representación de Dios. Tal vez las dos cosas eran lo mismo. Todavía no lo sabía, pero estaba seguro que me acercaba a la respuesta.
24 de octubre de 1992. Repetí en voz alta. Estoy fuera de mi cuerpo durante 5 o 10 minutos. Mientras me quedaba dormido, intensifiqué la afirmación en mi mente. Desperté con la sensación de fuertes vibraciones que recorrían todo mi cuerpo. Inmediatamente concentré toda mi atención en la idea de flotar hasta la puerta de mi dormitorio. En pocos segundos sentí que me elevaba y flotaba hacia la puerta. Después, con una sensación de regocijo, pasé al salón. Mientras echaba una mirada alrededor, comprendí que estaba en mi primer cuerpo de energía, el más denso, y que sentía una irresistible necesidad de explorar. Casi gritando, expresé una firme petición. Quiero ver más. Al momento, una sensación de movimiento rápido me atrajo hacia mi interior. Sentí como si me atrajera el vacío y en segundos estuve en un nuevo entorno. Me deslumbró y me cegó la intensidad de la luz ambiental. Cuando por instinto intenté protegerme de la radiación, comprendí que mi cuerpo no tenía forma. Nada de brazos ni piernas, solo energía. Intenté comprender que no tenía forma en absoluto. Parecía una luz sin una forma externa identificable. Mi visión era infinita. Por todas partes emanaba energía pura. No había formas, solo rayos de luz. Me atrajo lo que parecía una columna de luz blanca pura. Cuando me acerqué, me impactó la intensa potencia de su radiación. Me detuve e intenté ajustarme. La energía era tan intensa que sentía que mi exterior se quemaba. La luz incineraba toda mi parte externa, mis ideas, temores y conceptos. Al principio, intenté protegerme. Me rodeé con ideas, solo para comprender que también se quemaban por la intensidad de la luz. En ese momento, la luz penetró en mí como un líquido cálido que inundase mi cuerpo y mi mente. Todo mi ser estaba lleno de luz, y cada parte de mí resonaba en una nueva frecuencia. Me tranquilicé y disfruté la sensación de energía pura que me atravesaba. En lo más íntimo, comprendí que estaba ante algo de extrema importancia. Había algo más dentro de la columna de luz. Ya sin temor, tuve un abrumador deseo de conocer y entender la luz. Me acerqué e intenté atisbar en el interior. La energía y la fuerza puras estaban más allá de las palabras. Sentía que estaba junto a un sol resplandeciente que irradiaba ondas de luz. Sabía que estaba seguro y lentamente avancé y toqué la luz. Una intensa descarga de energía recorrió todo mi cuerpo. Sentí que me sumergía en un océano de conocimiento puro. Me inundaban los recuerdos de lo que había sido, de lo que había hecho. Todo ocurría en ese momento. Me maravillaba la absoluta simplicidad de todo. Por primera vez, todo estaba claro. Todo lo que somos y necesitamos está ya aquí. Por primera vez, reconocí que nos hemos separado de nuestro origen. ¡Qué insensatos hemos sido! Nos concentramos en descomponer las formas moleculares cuando la realidad siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a que abramos los ojos y veamos. Una vigorizante sensación de amor, un profundo sentimiento de compasión por todo lo que existe, llenó mi ser. Comprendí que todos estamos interconectados en un océano de luz de vida. La separación que sentimos es simplemente la densa ilusión de la forma molecular. Mi conciencia cobró vida al comprender que mi mente y su capacidad no son sino otro vehículo temporal de expresión. Existimos más allá de las ideas, más allá del tiempo, más allá de las causas y efectos lineales. Las interminables oleadas de conocimiento puro me colmaban. Mi mente se desbordaba y comprendí que esto era más de lo que jamás esperé recordar. Grité: recordaré esto. Al instante volví a mi cuerpo e intenté abrir los ojos. No pude moverme y me reconocí bajo un estado cataléptico. Lentamente, sentí un adormecimiento y un hormigueo extendiéndose por mi cuerpo físico. Después de un minuto, pude mover los dedos de las manos y de los pies. Me quedé acostado y repasé la experiencia con una sensación de asombro. Estaba seguro de que la columna de luz era realmente yo, no solo otra parte de mí, sino el yo puro, la esencia de todo lo que soy. ¿Era posible que fuéramos tan increíbles? Me sentí separado y solo.
No obstante, al mismo tiempo me sentía conectado a algo más grande de lo que jamás imaginé. Mi mente se aceleraba captando cosas, más de lo que yo alcanzaba a comprender. Me di cuenta de que como seres humanos tenemos una tendencia natural a etiquetar todo lo que experimentamos y a filtrarlo según nuestros conceptos y conocimientos físicos. Me pregunté si todas las formas sirven para representar en nuestras mentes algo más, algo que existe más allá de toda forma y sustancia. Algo tan puro y etéreo que está más allá de la capacidad de nuestras mentes para clasificarlo e interpretarlo. Posiblemente el hecho de reconocer esto fuera un paso importante en sí mismo. Tal vez las constantes disputas entre las diferentes religiones, fes y sectas terminarían si reconociéramos que todas las creencias religiosas son interpretaciones físicas. Comprendí claramente que a Dios no le importa nuestra teología personal. Nuestras creencias físicas estaban arraigadas en formas y sustancias temporales. No son sino momentos que transcurren en el tiempo. Lo que realmente importa es la experiencia espiritual. Me pareció que el propósito de todo el universo era esa experiencia. Inmediata, intensa y personal. Nada puede sustituirla. Ahora está claro que la experiencia personal es el camino que todos compartimos hacia la sabiduría. Mientras ampliaba mi exploración más allá de la primera dimensión interna, comencé a observar cosas inusuales. En algunas áreas, las nubes de energía dominaban el ambiente. Resultaba muy impresionante ver algunas de estas nubes adoptando formas específicas. Vi lo que parecían automóviles, casas, incluso barcos parcialmente creados. Después de años de experiencia, comprendí que estos elementos eran el resultado directo del pensamiento humano. Los ambientes de las dimensiones no físicas estaban hechos de energía que respondía a las ideas. Las ideas tenían la capacidad innata de reordenar las energías sutiles que forman las dimensiones que no vemos con nuestros ojos físicos. Encontré que la sustancia energía natural de las dimensiones internas eran formas de energía parecidas a nubes. En cierto sentido, esa energía es una radiación de luz que se manipula con facilidad. Parece que los bloques de construcción de esas dimensiones no son las partículas, los átomos y los quarks, sino ondas o frecuencias de energía y de luz. Cuando examiné las nubes de energía, fue evidente que existían como racimos de energía básica, sin forma, en modo muy similar a los hologramas que lentamente crecen y cambian de forma y de densidad. 12 de abril de 1991. Sentí las vibraciones y me dirigí al pie de la cama. Mi visión era brumosa y desenfocada, por lo que pedí claridad completa. Al instante, mi mente consciente se sincronizó. Mis ideas se aclararon. Mi mente cobró vida y se llenó de emoción mientras me decía: esto es mejor que mi cerebro físico. De repente, sentí una intensa necesidad interior de descubrir mi vida pasada. Espontáneamente dije en voz alta: quiero conocer mi vida pasada. Inmediatamente, sentí un movimiento interno y me encontré en un entorno completamente nuevo. Me rodeaba una increíble escena de destrucción. Estaba en una amplia calle de una ciudad, y solo veía edificios demolidos. Comprendí que la parte superior de mi cuerpo se asomaba por la torreta de un tanque. Después se me ocurrió que veía a través de los ojos de otro hombre. Un soldado. Yo era ese hombre. Sentía sus ideas y sus emociones. Me sentía muy arrogante, seguro y singularmente poderoso mientras miraba los edificios ardiendo y los escombros. Estaba orgulloso de lo que había hecho. Yo era el comandante de un tanque Panzer alemán. De algún modo, supe que la ciudad era Varsovia, y que mis soldados y yo acabábamos de conquistarla. Mi tanque se detuvo chirriando en el centro de la que fue una importante intersección de la ciudad. Varios tanques a mi alrededor disparaban y bloques de edificios completos se derrumbaban ante mí. Me sentía satisfecho conmigo mismo. Con un aparato, le espetaba órdenes a un tanque que estaba a mi derecha. Al estirar mi brazo, observé que mi uniforme era negro y estaba cubierto de polvo gris. Súbitamente, una intensa sensación de movimiento, como un vacío,
Me devolvió a mi cuerpo físico. Abrí los ojos y sentí adormecimiento y hormigueo mientras me integraba con lo físico. Me sorprendió la intensidad de la experiencia. No fui un simple testigo, sino un participante activo. Durante varios minutos sentí lo mismo que ese hombre. Yo era él. Me sentí decepcionado conmigo mismo. Me había imaginado como algo más que un arrogante oficial alemán. Tal vez esto explicaba mis sentimientos antibélicos y mi fascinación por los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Si este comandante alemán fue realmente mi última vida física, me preguntaba cuánto de él influía en mí en ese momento. Comprendí que podría afectarme más de lo que me gustaría admitir. Mientras trataba de analizarme en la forma más objetiva posible, surgieron nuevas visiones. Me pregunté seriamente cuán arrogante, exigente y distante soy ahora. ¿Todavía ladro órdenes y espero obediencia instantánea? Me pregunté cuánto de mí estaba influenciado y determinado por mi pasado. ¿Cuán fuerte era esa influencia? Me pareció que tenemos a nuestro alcance una cantidad ilimitada de autoconocimiento, si estamos dispuestos a buscarlo. No podía controlar mi curiosidad. ¿Cuántas vidas anteriores había experimentado? ¿Cuán profundamente influían en mí? ¿Cuánto podría aprender si supiera las respuestas? 7 de diciembre de 1992. Me introduje en el estado vibratorio y floté medio metro encima de mi cuerpo. Decidido a experimentar mi cuerpo vibratorio más fino, dije en voz alta. Experimento mi cuerpo superior. Después de una breve sensación de movimiento, me hallé flotando en una forma diferente. Me sentía tranquilo y energizado y percibía una energía interna más uniforme. En lo íntimo, supe que había cambiado a mi cuerpo de energía interno. Pero me sentía desincronizado y mi visión era brumosa, por lo que exigí una claridad de conciencia completa. Claridad. Inmediatamente, mis ideas se aclararon. Me sentía muy ligero y desbordante de energía. En ese momento, mi propósito destelló en mi mente. Quiero visitar otro sistema. Al instante, estaba avanzando por un vacío oscuro a una velocidad increíble. Al principio, me impresionó la velocidad, pero me tranquilicé y me adapté a las nuevas sensaciones. En pocos segundos, flotaba en el espacio. Dirigí mi mirada hacia mí, pero había poco que ver. Mi forma no tenía brazos ni piernas. Era una forma esférica de energía consciente. Por alguna razón, no me sorprendió. Me parecía completamente natural que no necesitara brazos y piernas en el estado en que estaba. Giré con lentitud y me concentré en los espectaculares paisajes que me rodeaban. Con asombro, observé cosas que nunca antes había imaginado. Había grupos de luces por todas partes, miles de ellos, como luces de Navidad colgadas en el cielo. Sentí que flotaba en un océano de luces. Atrajo mi atención algo que nunca antes había visto. Una forma brumosa como niebla. Se extendía hasta donde alcanzaba mi vista. Parecía una inmensa cortina de niebla densa, excepto por su estabilidad, estaba fija, colgada en el espacio. Pedí claridad y me encontré flotando en una posición ventajosa diferente, a varios kilómetros de la forma brumosa. Entonces la vi con mayor claridad. Era más grande de lo que podía abarcar mi mente, atravesaba el cielo como una frontera interminable. Súbitamente, sentí la energía vibratoria de alguien cercano, una radiación intensa sin forma ni sustancia. Al instante fui consciente de una comunicación, como una serie de imágenes nítidas que aparecieron en mi mente. Lo que aparece a continuación es un poco inconexo, pero es todo lo que puedo hacer para explicar con palabras el significado de las imágenes internas. Es hermoso, ¿verdad? Giré para ver quién era. La intensidad de la luz cegó mi conciencia. Comencé a retroceder y a protegerme de su aplastante energía. La entidad siguió comunicándose con mi mente. Me voy a ajustar. La radiación disminuyó inmediatamente. No percibía forma alguna, solo luz. Como bien comprendes, no tengo forma. Es innecesaria. Pocos de vosotros se atreven a llegar aquí.
No pude responder, mi mente estaba abrumada y no sabía por dónde comenzar. El ser de energía debió percibir mi dilema y empezó a responder. Tienes ante ti una de las muchas maravillas del universo. La infinidad de niebla que observas es una de las numerosas membranas internas que dividen las distintas frecuencias del universo. Estás contemplando la estructura interna del universo. Las estrellas y galaxias que ves a distancia son solo la cubierta exterior. La clave para la verdadera exploración es el movimiento a través de las membranas de energía. A medida que avanzas hacia adentro, hacia el origen, debe modificarse tu frecuencia energética. Solo puedes atravesar las barreras de energía que concuerdan con tu luz interior. Tienes ante ti la clave de la estabilidad y de la estructura de todo el universo. Era asombrosa la claridad de las imágenes que entraban en mi mente. Parecía que este ser conocía automáticamente mis pensamientos. Toda energía consciente, las almas, vive dentro de la frecuencia energética que está en fase con su frecuencia vibratoria personal. La membrana que tienes frente a ti separa una longitud de onda de otra. Mientras miraba, no podía pensar en una respuesta adecuada. No me sentía preparado, como un niño que tomara una clase de cálculo avanzado. De nuevo, el ser de energía contestó a mis ideas. ¿Estás preparado? De lo contrario no estarías aquí. Todos estamos donde debemos estar. Alguna vez fui como tú y tú serás como yo. Todos estamos en un viaje infinito. Tu percepción de mí es inexacta. Soy un niño en comparación con otros que habitan en el universo. La posible evolución de la conciencia es ilimitada. Mi identidad no es importante y no se necesitan las definiciones. Recuerda bien lo que ves, porque el reconocimiento y la exploración de las membranas de energía afectará significativamente la evolución de tu especie. De algún modo, me confundía la velocidad de la información que entraba en mi mente y pedí una aclaración. No comprendo. ¿Cuál es el propósito de las membranas de energía? Simplemente separan entre sí las diferentes frecuencias energéticas. Estás observando el punto de convergencia de dos dimensiones diferentes. Cada membrana suministra la infraestructura necesaria para que exista cada dimensión. Son las paredes celulares internas del universo viviente. Dios mío, es increíble. Hay mucho que ver. Tu aventura apenas comienza. ¿Qué quieres decir? Pronto verás lo suficiente. Todavía no comprendo. ¿Lo harás, amigo mío? ¿Lo conseguirás? Con un sobresalto, volví a mi cuerpo físico. Al principio estaba desincronizado y no podía moverme. Después de unos 20 segundos, sentí que regresaban mis sensaciones físicas. Tras 20 años de experiencias extracorporales, descubrí que la tendencia natural es que nuestros cuerpos no físicos se vuelvan cada vez menos densos a medida que continúa la experiencia. Parece que nuestra frecuencia personal vuelve lentamente a su estado vibratorio normal o natural. Nuestro cuerpo no físico se ajusta a la frecuencia vibratoria densidad interna que es nuestro estado natural del ser. Varios exploradores extracorporales han hablado de este proceso de ajuste interno. Robert Monroe hace mención a este cambio cuando describe que su forma no física adquiere una forma cada vez menos humanoide conforme se extiende la duración de su experiencia fuera del cuerpo. Esta tendencia a volver a nuestra frecuencia interna natural tiene otra implicación importante. En incontables ocasiones he observado que cuando estoy fuera del cuerpo durante más de algunos minutos, el ambiente observado se desvanece con lentitud y otro se hace visible. Durante años pensé que mi visión simplemente ajustaba su capacidad ampliada de percepción. Pero luego comprendí que esto solo era una parte. Cuando estamos fuera del cuerpo, nuestra forma física no es estática, como parece al principio, sino que en realidad es un sistema de energía expansiva que fluctúa en su frecuencia energética interna. Esto se observa claramente a medida que controlamos y ampliamos nuestras experiencias no físicas. En otras palabras, el cuerpo no físico no es cuerpo en absoluto, sino un sistema energético muy sofisticado que responde a nuestras ideas. Cuando prolongamos nuestras experiencias no físicas, nuestra conciencia tiende naturalmente a volver a su verdadero estado no físico.
Aunque suene extraño, estoy seguro de que todos nuestros conceptos relacionados con la forma y la sustancia son circunstancias temporales. Me parece que, como almas, no tenemos forma. Nuestro verdadero yo no es humanoide como nos consideramos en la actualidad. El alma o conciencia pura no tiene forma y, de hecho, usa varias formas de energía para su propósito. En noviembre de 1993 se me desarrolló una neumonía aguda que me mantuvo en cama 10 días. Durante mi enfermedad me puse muy débil, no comía y dormía 12 horas diarias. Al tercer día, observé un significativo aumento en mis experiencias extracorporales. Cada vez que me quedaba dormido, me encontraba flotando arriba o cerca de mi cuerpo físico. El avance de mi enfermedad coincidió con un incremento de experiencias espontáneas fuera del cuerpo. Parecía como si la conexión entre mi cuerpo físico y no físico se debilitara con el progreso de la enfermedad. En los días más graves, sentí una libertad que nunca había conocido. Espontáneamente salía de mi cuerpo cuando dormitaba. En ocasiones sentí como si no estuviera conectado en absoluto con mi cuerpo físico. Comencé a usarlo como un punto de referencia o un área de presentación para descansar entre exploraciones no físicas. Durante una semana me separé tanto que consideré a mi cuerpo físico como un obstáculo necesario que debía mantener. Durante este periodo experimenté un espectacular incremento en las experiencias extracorporales en serie. Generalmente en secuencias de entre 2 y 5 experiencias. Cada experiencia era bastante breve, duraba desde 30 segundos hasta varios minutos. En pocas ocasiones observé que la secuencia de sucesos abordase un tema relacionado. Por ejemplo, una noche dormitaba mientras leía un libro sobre regresiones a vidas anteriores. Casi inmediatamente sentí las vibraciones y me hallé flotando sobre mi cuerpo. Mientras flotaba cómodamente, mis ideas volvieron a la posibilidad de vidas pasadas e inmediatamente sentí un movimiento. 29 de noviembre de 1993. Estaba en pie ante las murallas de un castillo mientras salía humo desde abajo. Durante varios días había participado en una batalla y estaba exhausto y asqueado de pelear. Comprendí que era un soldado de la época medieval. Habíamos estado sitiados durante 2 meses y por primera vez me preguntaba por qué peleábamos. Parecía una locura. Había peleado y matado durante 5 años y estaba harto. Solo me mantenía en pie mi orgullo y mi sentido del deber. Después de 20 años de servir con lealtad a mi rey, solo poseía una espada y la armadura que me cubría. Al fijar mi atención, me sorprendió lo real que era. Yo era más que un simple espectador. De algún modo sentía y pensaba como este hombre, captaba su dolor y su decepción. Me sentía como él, aunque sabía que no era él. Sentí mucha tristeza y disgusto, una vida llena con victorias vacías. Comprendí que el deber y el honor no eran suficientes por sí mismos. Sabía que la vida era algo más, pero solo conocía las armas y el arte de la guerra. Con un estremecimiento, sentí un intenso dolor y un golpe en la espalda y comencé a perder el conocimiento. En ese momento, percibí la conocida sensación de hormigueo y me di cuenta de que estaba de vuelta en mi cuerpo físico. Pensé en volar e inmediatamente me elevé sobre mi cuerpo. La claridad de mis ideas era sorprendente y analicé el significado de la experiencia del soldado. Sentí un cambio en mi conciencia y un rápido movimiento interno. En segundos, estaba en un entorno completamente nuevo. Estaba sentado sobre un suelo de piedra. Por todas partes había docenas de monjes calvos, sentados en meditación ceremonial. Supe que era un monje budista. Olí el incienso almizclero que ardía y escuchaba campanas y cantos rítmicos. 3 docenas de nosotros estábamos sentados en círculo, alrededor de un altar. Una delgada columna de humo blanco se elevaba del centro del altar mientras un niño calvo, de unos 12 años, daba vueltas, canturreaba y balanceaba un incensario ornamental de gran tamaño. Parecía estar en trance. Yo me mecía hacia adelante y hacia atrás y canturreaba suavemente una frase que parecía formar parte de mí.
Todos usábamos túnicas anaranjadas y al mirar mis manos comprendí que era muy viejo, mis manos y mis muñecas eran delgadas y frágiles. Estaba contento con mi vida, completamente libre de necesidades y de deseos. Mi mente estaba en paz. Pronto moriría. Con una ligera sensación de movimiento, regresé a mi cama. Aunque estaba en mi cuerpo, me sentía completamente desfasado en él, como si flotara en su interior. Mi mente todavía analizaba el significado de la experiencia del monje cuando sentí un movimiento hacia adentro. De pronto sentí un frío descomunal. Mi cuerpo y mi mente estaban adormecidos. Estaba más allá de mi capacidad de resistencia. Me rodeaban los cadáveres congelados de mis amigos y compañeros soldados. El terreno estaba demasiado congelado para enterrarlos, por eso estaban donde cayeron. Mi tanque se había convertido en una tumba helada. Mi mente y mi cuerpo eran como una concha hueca y rota de mi yo anterior. Había desaparecido mi voluntad de vivir. A unos 30 metros observé a 2 soldados andrajosos que arrancaban las botas de un hombre muerto. Junto a mí, una caricatura de hombre que era un amigo mío, casi sin vida, murmuraba algo. No le entendí, por lo que me acerqué. Por Dios, mátame. No podía hacerlo. Me faltaba el valor y la fuerza para moverme. Volví a nevar y yo sabía que pronto moriría. Se escuchó un sonido atronador en la distancia. ¿Los rusos pronto estarían allí? No sentía temor, ni odio, no sentía nada en absoluto. Cerré los ojos y me hundí en la inconsciencia. No podía comprobar que estas 3 experiencias fueran vidas anteriores o que no lo fueran. Sin embargo, fueron tan reales y vívidas como cualquier experiencia física que haya tenido. Creo que cuando exploramos nuevas dimensiones de energía es una decisión inteligente no emitir juicios. Nuestras preconcepciones de la realidad física tienden naturalmente a influir en nuestras mentes. La clave de la comprensión es tratar de mantener una mentalidad lo más abierta posible. Durante el tiempo que estuve enfermo, también comencé a entender con qué facilidad se pueden controlar las experiencias extracorporales con tal que recordemos pedir claridad de vez en cuando. En nuestro estado de conciencia fuera del cuerpo, una simple y firme petición de claridad de ideas y de visión tiene un efecto tremendo. Al repetir la técnica de la claridad, encontré que es posible prolongar las experiencias extracorporales durante varias horas. Mientras estuve enfermo, en ocasiones me divertía yendo y viniendo entre mi cuerpo físico y mi cuerpo no físico flotante. Descubrí un singular estado de conciencia al que denominé conciencia doble. Encontré que en ocasiones podía llevar un porcentaje de conciencia entre mis cuerpos físico y no físico. Era posible percibir ambas formas simultáneamente y ajustar el porcentaje de conciencia en ambos cuerpos. En otras palabras, durante breves periodos podemos experimentar el mundo físico y el entorno no físico, con diversos grados de eficacia. También vi que era posible controlar el movimiento de la conciencia entre el primer y el segundo cuerpo de energía. Mediante la voluntad, podemos controlar este cambio de conciencia. La clave es permanecer concentrado y pedir mentalmente la segunda forma. También debemos recordar que una vez separados de una forma específica, ya sea de materia o de energía, estamos en libertad para movernos más allá de ella. Con la cantidad de experiencias extracorporales que tuve, aumentó mi interés en la física. Cuando estaba fuera del cuerpo, observaba con atención las estructuras energéticas que me rodeaban. Me fascinaban las formas y las sustancias no físicas que encontraba. Me di cuenta de que cada entorno y cada dimensión en el interior del universo tiene semejanzas y diferencias específicas. La diferencia más significativa parecía ser la capacidad de respuesta a las ideas que un entorno no físico determinado tenía. Algunos entornos no físicos se moldeaban fácilmente con el pensamiento, mientras que otros eran muy resistentes. Creo que toda la energía no física responde a las ideas. Sin embargo, cuando un grupo de personas mantiene las mismas creencias, el grupo crea, moldea y conserva una realidad consensuada. En efecto, la energía ideas de un grupo forma, estabiliza y solidifica la energía no física.
Cuanto más grande sea el grupo, que puede ser de millones, más estable se vuelve el ambiente energético inmediato. Este es un descubrimiento importante porque explica las vastas diferencias que se encuentran al explorar las dimensiones no físicas. Por ejemplo, la primera dimensión no física es un mundo energético paralelo casi idéntico al universo físico. Esta dimensión de energía existe cerca de lo físico y está moldeada por los pensamientos consensuados de los 6.000 millones de habitantes que hay en el mundo físico. La causa implícita de este fenómeno es notable. La conciencia crea la realidad. El pensamiento forma y moldea toda realidad, incluyendo la materia. La creación es el resultado de las ideas energía conscientes que influyen, ordenan y manifiestan las formas y las sustancias tal como las conocemos. Incontables exploraciones no físicas al interior del universo confirman esta observación. Solo la densidad de la materia oscurece esta verdad a nuestros sentidos físicos. En el mundo físico, la conciencia utiliza para su expresión vehículos biológicos. Nuestros cuerpos físicos son las herramientas directas de nuestra conciencia. Nuestras ideas dirigen nuestros cuerpos para construir la realidad que experimentamos todos los días de nuestras vidas. Este proceso de la conciencia que crea la realidad es más importante de lo que las palabras pueden expresar. El reconocimiento de esta realidad es el primer paso hacia el conocimiento verdadero de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Cada uno de nosotros posee la capacidad y la fuerza creativa para formar y moldear su entorno físico, emocional e intelectual ideal. No obstante, de nosotros depende reconocer y ejercitar esa capacidad creativa. Este reconocimiento de la fuerza creativa de la conciencia afectará en forma significativa nuestro futuro inmediato y la evolución de nuestra especie. Mientras no comprendamos y no controlemos conscientemente las energías no observables que fluyen por nosotros, estaremos limitados a las formas moleculares densas que nos rodean. Nuestra evolución, de una criatura física a un ser multidimensional no físico, está directamente relacionada con el reconocimiento y el control consciente de nuestras ideas energía. Una vez que comprendamos verdaderamente nuestra capacidad para formar y moldear la energía que nos rodea, podremos tener la completa responsabilidad de nuestros pensamientos. Con cada idea y cada acción tomaremos conciencia de que somos los creadores de nuestras vidas. La verdad de esto se hace evidente durante las experiencias extracorporales. Cuando estamos fuera del cuerpo experimentamos y exploramos una realidad de una frecuencia más alta, mucho menos densa que la materia física. Cada idea concentrada puede y debe crear un resultado inmediato. Si pensamos en volar, volaremos. Si pensamos en atravesar una pared, lo haremos. Nuestras ideas ejercen un completo control sobre nuestra experiencia. Por primera vez, se hace evidente el verdadero poder creativo del pensamiento. Esta comprensión es un paso importante en nuestra evolución personal, pues aceptamos que debemos tomar la responsabilidad de nuestras ideas y de nuestra vida. El concepto de que la conciencia crea o moldea la realidad no es tan inalcanzable como algunos creen. Muchas de las mentes más finas de la física moderna consideran esta teoría como la base lógica de toda la realidad. Numerosos físicos, como el eminente David Bohm, Eugene Wigner de Princeton, Henry Pierce Stapp y los legendarios Walter Hitler, Fritz London y John von Neumann, apoyan la teoría cuántica de que la conciencia crea la realidad. Cada vez más, físicos y matemáticos de todo el mundo llegan a la misma conclusión. Los objetos físicos no tendrían atributos si no los contemplara un observador consciente. Eugene Wigner, ganador del Premio Nobel, resumió esta observación cuando declaró: "No es posible formular las leyes de la mecánica cuántica en una forma completamente consistente sin hacer referencia a la conciencia. En cualquier forma que se desarrollen nuestros conceptos futuros, seguirá destacando que el estudio del mundo externo conduce a la conclusión de que el contenido de la conciencia es la realidad máxima. A medida que continuaron mis exploraciones no físicas, llegué a comprender que observaba e interactuaba en una dimensión energética paralela. Mis conceptos de espacio, tiempo y distancia ya no parecían válidos.
comencé a reconocer que la dimensión que exploraba cuando estaba fuera del cuerpo era muy parecida a la física. De hecho, no estaba separada por el espacio o la distancia, sino más bien por una frecuencia o densidad energética. Aunque suene extraño, las otras dimensiones, posiblemente una cantidad infinita de ellas, existen en nosotros ahora, en este momento. Además, observé que todos los objetos físicos poseían una contraparte o duplicado energético no físico que parecía similar a un molde de energía. Por ejemplo, la dimensión no física más cercana y sus estructuras energéticas coexisten con las dimensiones y funciones físicas como una subestructura energética de la propia materia. Sin embargo, las mismas subestructuras no físicas también existen completamente independientes del universo físico. Los entornos no físicos inmediatos que encontré parecían representaciones físicas de la materia. Estos objetos no físicos, aunque con una estructura estable y muy parecidos a la materia, a menudo no eran un duplicado exacto de mi ambiente físico. Al principio esto resultaba confuso, pero lentamente aprendí que con frecuencia necesitaba revalorar mis expectativas de la realidad. Hice varias observaciones sorprendentes. En primer lugar, suponemos que nuestro ambiente físico es la base firme y estable de la realidad. Consideramos la densidad y la forma como la prueba definitiva de lo real. Pero, ¿qué pasaría si nuestras suposiciones fueran erróneas? ¿Qué sucedería si la realidad dependiera totalmente de la frecuencia vibratoria del observador? ¿Qué ocurriría si hubiera numerosas, o incluso infinitas realidades, infinitas dimensiones de energía? Segundo, después de explorar detenidamente el ambiente físico inmediato, comencé a cuestionar si el mundo físico es un duplicado del no físico o viceversa. Esta observación era importante porque apuntaba a la estructura fundamental de toda la energía, de la materia y de la realidad tal como las conocemos. Al principio supuse que la dimensión no física paralela era el resultado de la materia. Pero con la experiencia tuve que reconocer que no era así. El universo paralelo era en realidad un universo de energía separado que funcionaba como una subestructura invisible de todas las formas y sustancias de la energía física. Lo no físico y lo físico eran elementos inseparables de lo mismo. Tercero, en forma gradual comencé a entender que en realidad observaba una continuidad de energía. Todos los objetos físicos que observamos a nuestro alrededor existen en múltiples dimensiones del universo. Aunque parezca increíble, el resultado final estaba claro. Todos los objetos físicos, incluyendo todas las formas de vida, tienen una naturaleza multidimensional. Todo lo que nos rodea existe como una continuidad de energía. La materia no es el centro de la realidad. En lugar de ello, parece ser el resultado de una serie de interacciones energéticas que ocurren en las dimensiones invisibles. Con cada experiencia extracorporal comprendía más claramente que la materia es solo una parte diminuta de los entornos energéticos que existen. En muchos aspectos, la materia es el resultado externo y denso de una extraordinaria cadena de sucesos que ocurren más allá de nuestra visión física. Me parece que nuestra percepción de la materia, del universo visible y del lugar que ocupamos en el universo es totalmente imprecisa. El universo que vemos no es el centro de la realidad. Es solo la cubierta externa, la delgada capa epidérmica del universo invisible. Con el tiempo, me convencí cada vez más de que todo lo que consideramos sólido y real es solo un vehículo temporal de la conciencia. Esta realidad sólida que nos rodea, solo nos parece real porque nos concentramos en nuestros sentidos físicos. Una vez que nos separamos de nuestro cuerpo biológico, el mundo material parece un mundo de fantasmas, de formas brumosas y etéreas. Con cada experiencia extracorporal, observé que los objetos físicos sólidos que nos rodean parecían formas vaporosas. En varios casos, los objetos físicos como los muros y los muebles parecían imágenes holográficas que poseían una sustancia definida pero vaporosa. Si intentaba tocar estos objetos, mi mano los atravesaba. A menudo, sentía un hormigueo cuando mi mano o mi cuerpo atravesaban los objetos físicos, pero estos ya no parecían reales en relación con mi nueva frecuencia vibratoria.
Además, observé que cuanto más tiempo permanecía separado de mi cuerpo, más parecía desaparecer de mi vista el ambiente físico inmediato. Se hizo evidente que la única realidad para mí eran los objetos o los seres que vibraban en frecuencias cercanas a mi nueva frecuencia personal. En otras palabras, la realidad depende de la densidad vibratoria del observador. A primera vista, esta observación parecía extraña. No obstante, la física moderna ha aportado ciertas evidencias que ayudan a explicarla. Por ejemplo, los científicos han demostrado que la luz visible existe simultáneamente como partícula y como onda. En la actualidad, la naturaleza doble de la luz es un hecho reconocido por la ciencia. Creo que la naturaleza partícula-onda de la luz ofrece evidencias sustanciales de que toda la energía es una continuidad de frecuencias-dimensiones múltiples que se extiende mucho más allá de las partículas densas de la materia que observamos a nuestro alrededor. Igual que la luz posee una naturaleza doble, es tanto partícula como onda. Todos los objetos físicos y todas las formas de vida están formados tanto por partículas físicas como por componentes energéticos no físicos. Esta es la continuidad interconectada de energía que crea y sostiene todo el universo multidimensional. Todos los objetos físicos que nos rodean son en realidad el resultado externo y denso de esa continuidad de energía. Igual que la luz existe como partícula y como onda en el mismo instante en el tiempo, todos los objetos físicos existen simultáneamente como formas moleculares densas y como formas espirituales no físicas. Comprender esto abre la puerta a una nueva y atractiva frontera para la exploración y la investigación. Segunda parte. La solución a nuestros más grandes misterios.